Ñeñe solo hay uno. Eso no es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no existe. Es un solo personaje. Y es un personaje además tenebroso, que hacía parte de la organización de Marquitos Figueroa, y no lo estoy diciendo yo, está establecido en un informe de Policía Judicial. Con relación al fiscal Bejarano, el mismo Ñeñe Hernández, María Jimena, en una declaración ante las autoridades, estableció que el fiscal Bejarano era familiar de él además, y que tenía conversaciones con él. Incluso con esa información, el fiscal Bejarano fue interceptado para establecer las cercanías de uno y otro. Entonces, ¿qué presentación podía tener que el investigado tuviera esa relación de cercanía con el fiscal del caso? Imagínese eso. Entonces, aquí no estamos inventándonos nada, esa es la pura realidad. Después de que se va Bejarano y aparece la fiscal Jenny Andrea Ortiz, ocurren una cantidad de cosas desafortunadas que o bien son producto de la negligencia o bien son de la corrupción. ¿Qué pasaba? Dejó salir en libertad a María Jimena, el autor material del homicidio de Óscar Eduardo. A Diego, alias Dieguito, la persona que asesinó de manera calculadora y fría a Óscar Eduardo, lo dejó salir por vencimiento de términos. Y Carlos Rodríguez se dio cuenta cuando ya el tipo estaba en la calle, jamás fuimos citados. Segundo, había que escuchar en un interrogatorio a alias Rocco en una cárcel de los Estados Unidos y se solicitó esa entrevista durante 2 años. Cuando la obtuvimos finalmente para ir a la cárcel, en ese momento la fiscal del caso no apareció. Nunca fue esa declaración. Dejó salir por vencimiento de términos a Marquitos Figueroa, María Jimena, en 2 ocasiones, con la excepción de nuestro proceso, porque ella llevaba todos los procesos de Marquitos Figueroa. Escuchó en interrogatorio a Paul Corrales, otro miembro de la organización, otro bandido, en su despacho sin avisarnos. Todos esos elementos, María Jimena, me daban a mí para establecer que aquí había algo escondido. Y esa es la razón por la cual yo la enfrento. Y digo en los medios de comunicación y ante las autoridades en la Fiscalía que estamos frente a una funcionaria que deja mucho que desear. De hecho, María Jimena, y esto es importante advertirlo, nosotros no sabíamos que el Ñeñe Hernández estaba en Brasil. Un poco antes de asesinar al Ñeñe Hernández, María Jimena, y con el informe de Policía Judicial. ¿Perdón? ¿Usted cree que lo mataron? ¿Usted cree que lo mataron? Entonces, nosotros no tenemos elementos de convicción para establecer si lo mataron allá o si fue una orden de acá. Yo siempre he sospechado que en realidad haya un ajuste de cuentas. Pero aquí de lo que estamos hablando es que semanas antes de ser asesinado el Ñeñe Hernández, María Jimena, con el informe de Policía Judicial, estaban listas las capturas para el Ñeñe Hernández. Es más, a las personas que deben responsabilizar por el asesinato del Ñeñe es a la fiscal Jenny Andrea Ortiz, porque ella ha debido sacar esas órdenes antes que el Ñeñe se fuera para Brasil. Estuviera hoy preso, que era lo que Carlos Rodríguez quería. Nadie quería que el Ñeñe Hernández estuviera asesinado porque nosotros lo que queríamos era que pagara por ese asesinato. Entonces, ¿qué ocurre? Al tipo lo asesinan, nosotros nos enteramos del asesinato, responsabilizamos incluso a la fiscal Jenny Andrea Ortiz de eso, porque le dijimos, por usted, por su negligencia es que Ñeñe Hernández finalmente lo asesinan en Brasil. Y es cuando la fiscal del caso, que ya estaba a punto de dejar salir a Marquitos Figueroa por vencimiento de términos, la retiran del caso, y la retiran del caso, María Jimena, por una razón absolutamente ilógica, porque cuando yo le digo por qué razón no captura a Marquitos Figueroa y a la banda de Marquitos, ella dice, ¿usted cree que yo me voy a ir de mi cargo dejando ese enemigo suelto? Y le he dicho yo, María Jimena, usted ha debido dedicarse a otra actividad diferente que al derecho, porque ¿cómo es posible que una fiscal de crimen organizado le diga a una representación de víctimas que ella no se va a ganar de enemigo a Marquitos Figueroa? Hoy se lo digo, es una funcionaria cobarde, está denunciada, María Jimena, por todo lo que le acabo de decir y todos los funcionarios bandidos que han pasado por este proceso, porque repito, María Jimena, Carlos Rodríguez, y hoy nos montaron un proceso judicial además por compra de testigos. Imagínese todo esto, María Jimena. Carlos Rodríguez jamás ha comprado un testigo. Miguel Ángel del Río jamás ha comprado un testigo. Esos son los elementos que utilizan para lastimarnos. Y vamos a denunciar al Goyo Hernández además por la cantidad de mentiras que dice. Entre otras cosas, que al Ñeñe Hernández lo asesinó Carlos Rodríguez. Nosotros lo único que queríamos es verlo preso.